Señoras y señores miembros del panel técnico de concesiones, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Muñoz, yo soy abogado de la Unidad de Defensa Judicial de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Me acompañan a mi derecha la ingeniero civil Samantha Aldunce, asesora de la Unidad de Edificación Pública de la División de Operación de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Y a mi izquierda, don Jorge Fuentes, quien es el ingeniero residente de la asesoría de la inspección fiscal del contrato que nos ocupa el aeropuerto Loa de Calama. Bueno, daríamos inicio a nuestra presentación, que se divide en 7 puntos y de alguna manera pretendemos ilustrar de manera completa en el contexto de la normativa íntegra de las bases de licitación y de los hechos ocurridos, nuestras observaciones respecto a la discrepancia planteada por la sociedad concesionaria. Bueno, en primer término, en el punto 1, analizaremos el concepto que la sociedad concesionaria no dio cumplimiento a las obligaciones previstas en la letra 8 del artículo 1.10.10 de las bases de licitación. Bueno, la sociedad concesionaria en su discrepancia centra su fundamento jurídico de la petición en las disposiciones del artículo 1.10.10 letra C de las bases de licitación, específicamente en su letra C2. Para poner en contexto esta normativa, el artículo 1.10.10 está dentro del apartado que regula todos los servicios que se prestan dentro del contrato de concesión, aeronáuticos, no aeronáuticos, facultativos, obligatorios, en general. Y el artículo 1.10.10, que está en la parte final cuando se han tratado de manera particular todos aquellos servicios que regula el contrato, es una norma residual que establece las obligaciones, derechos y disposiciones generales del concesionario en cuanto a los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos según el caso. Y en este artículo, además de las letras, bueno, está dividido en 3 letras: la letra A, que establece las obligaciones del concesionario; la letra B, que contempla los derechos del concesionario y obligaciones de la gestión tarifaria; y la letra C, que regula disposiciones generales. Como partida ya podemos observar que el análisis del concesionario se centra en una parte de esta disposición, en circunstancia que hay varias partes más que tienen relevancia y tienen relación con esta norma que cita el concesionario. Aquí podemos señalar que tienen aplicación específica las letras A8, que está dentro del apartado de las obligaciones del concesionario, y la letra C2, que es la que invoca el concesionario. En la letra A8 se dispone que el concesionario deberá informar por escrito al inspector fiscal, a lo menos con 45 días de antelación, la fecha de inicio de explotación propuesta para cada servicio, las condiciones bajo las cuales propone explotar el respectivo servicio. O sea, esta norma, que no fue mencionada por la sociedad concesionaria en su presentación y que está muy relacionada con el artículo C2, con la letra C2 que menciona, nos señala que el concesionario, a más tardar dentro de 45 días, desde la fecha que el mismo concesionario debe proponer para explotar el servicio, debe presentar los antecedentes que señala la letra C2 al inspector fiscal para la revisión. Y la letra C2, en su articulado, reitera esta obligación cuando señala, lo voy a leer textual para no caer en la impropiedad de modificar el texto de la norma. Dice en su párrafo segundo: para estos efectos las condiciones y términos deberán ser previamente informadas por escrito al DGOP a través del inspector fiscal conforme a lo establecido en A8 del presente artículo. Y a continuación señala: a más tardar 30 días siguientes recibido dicho antecedente, el DGOP, previo informe del inspector fiscal, podrá exigir al concesionario suprimir o modificar las cláusulas que contravengan lo dispuesto en las presentes bases de licitación. Voy a leerlo ahí lo pertinente, a continuación hacer otras observaciones respecto a lo que tiene que pronunciarse el DGOP. Como vemos, estos dos plazos están muy enlazados y tiene toda lógica, porque de alguna manera, para poder computar plazos tiene que haber un punto de inicio. Punto de inicio que desconocemos hasta el día de hoy, porque el concesionario, como lo veremos a continuación, en ninguna de sus presentaciones establece cuándo es la fecha cierta que va a comenzar a explotar su servicio, o la fecha que él estima, cumpliendo todos los trámites que este proceso debe llevar a cabo, que puede empezar a explotar estos servicios. Como lo hemos visto, y lo veremos a continuación en los siguientes apartados de nuestra presentación, el concesionario no dio cumplimiento a lo expresamente dispuesto en la letra 8 del artículo 1.10.10. Ahí, bueno, en la presentación
para acreditar lo que estamos señalando, hay una imagen. El documento está acompañado en esta discrepancia, fue acompañado por nuestra contraparte. Está el folio CACSA 1332, que es aquel por medio del cual, con fecha 23 de diciembre del 2013, la sociedad concesionaria ingresa las condiciones en que pretende explotar los servicios a la inspección fiscal de la mayoría de los servicios cuya compensación reclama. Del examen de este documento no es posible observar que hay alguna fecha propuesta para el inicio de la explotación de estos servicios. Si ustedes pueden observar en el incluye, señala que se acompaña un CD con bases y contratos que se indican. En nuestro escrito de observación hicimos transcripciones de esos documentos, que si es necesario y lo requiere el panel los podemos acompañar, en donde se aprecia que las fechas y los hitos de cada una de estas bases de licitación y contratos se encuentran en blanco, o se encuentran con el año, pero no con manifestación ni día ni mes. Y además expresan en algunos trámites periodos de tiempo máximos contados desde estos plazos que no están específicamente determinados. Bueno, consecuencia lógica de lo anterior es la conclusión que está en la lámina, que ni en el ordinario o en el folio CACSA 1332, ni en los documentos que se acompañan, el concesionario estableció una fecha de inicio de la explotación de cada servicio. Fecha que para nosotros es fundamental, porque a nosotros también nos sorprende las peticiones del concesionario, que también son nuevas para el Ministerio de las Públicas, que no las había manifestado con anterioridad a esta discrepancia respecto de los servicios. Y por lo tanto hace necesario tener un análisis completo de la normativa y de los antecedentes que obran en este proceso. Como ustedes ven, se están solicitando perjuicios respecto de un plazo que no tiene fecha de inicio. Por lo tanto, no sabemos cómo el concesionario puede computar un perjuicio si este plazo anda flotando en el tiempo. O sea, ¿desde cuándo uno podría estimar que el MOP incurrió en algún tipo de incumplimiento? A continuación, a modo de ejemplo, también presentamos el folio CACSA 1628, que se refiere a otro de los servicio de publicidad que fue presentado por el concesionario con las condiciones que propone para explotar este servicio, que es del 24 de junio del 2014. Al igual que en el caso anterior, dice que incluye borrador de base de licitación y borradores de contrato. En este caso también observamos el mismo modo de operar que en el caso anterior, donde se acompañan los antecedentes, pero no se indica fecha alguna en la cual el concesionario pretende iniciar la explotación de este servicio. Misma conclusión que la anterior es la que hacemos en la lámina a continuación del oficio que hemos incorporado. Segundo punto, el plazo previsto en la letra C2 del artículo 1 de 10 está establecido en razón de la fecha de inicio de explotación para cada servicio que debe proponer el concesionario según lo previsto en la letra 8 del mismo artículo. Bueno, ya lo hemos adelantado, en el fondo aquí hay una referencia expresa de la letra C2 del artículo 1.10.10 al artículo 8, o sea, dice que el modo de presentar estos antecedentes a revisión del DGOP, que desencadenan el plazo que hoy día se está reclamando incumplido, debe realizarse de acuerdo a lo que establece a 8. Y como ya lo hemos visto en la correspondencia presentada por el concesionario, no existe registro del cumplimiento de esa condición. Por lo tanto, reiteramos, habiendo omitido el concesionario indicar la fecha en que estimaba iba a iniciar la explotación de este servicio, vemos absolutamente arbitrario que se nos reclame como Ministerio de las Públicas algún perjuicio emanado de algún incumplimiento del plazo de 30 días establecido en la letra C2. Efectivamente aquí no hay un parámetro. Si bien está este plazo de 30 días, estaba enlazado al plazo de inicio que tenía que presentar el concesionario y que no presentó. Número 3. Las bases de licitación no contemplan efecto alguno para el evento de transcurrir un plazo mayor al previsto en la letra C2 de su artículo 1.10.10. Bueno, en este apartado queremos recalcar, teniendo presente que estamos ante una especie de contrato administrativo y que por disposición expresa del artículo 21 de la Ley de Concesiones, las relaciones entre el MOP y el concesionario se rigen por las normas de derecho público, es que las bases de licitación no contemplan efecto alguno, o sea, el estatuto contractual, jurídico contractual, administrativo de este contrato no contempla efecto alguno para el caso que el Ministerio de las Públicas se demore un plazo mayor al de 30 días indicado en la letra C2.
Por lo tanto, entendemos que las bases de licitación no contemplan ese efecto, por lo tanto el panel no podría hacer una evaluación técnica y económica. Adjuntado esto a la ausencia de indicación del plazo, a la vulneración de la letra 8 del artículo 1.10, para sentar una recomendación. Entendemos que aquí el concesionario nos está imputando un incumplimiento contractual, que no tiene un efecto especialmente determinado en el contrato y del cual pretende desprender perjuicios y de los cuales hace responsable el Ministerio de Obras Públicas. Creemos que esa disputa y esa discusión escapa a la competencia del panel y tendrá que discutirse en una sede jurisdiccional donde se debatirán los antecedentes de cada una de las partes y se rendirán las pruebas correspondientes. Pero no es, aquí no hay un efecto establecido en las bases que el panel pueda tomar desde el punto de vista técnico para poder evaluar si efectivamente el Ministerio de Obras Públicas está obligado a responder a algún perjuicio. Cuarto, el artículo 1.10.10 de las bases de licitación no contemplan un proceso de iteraciones para que el DGOP pueda exigir al concesionario suprimir o modificar las cláusulas de las condiciones bajo las cuales propone explotar los respectivos servicios. Nos hemos detenido en este punto, al igual que en el caso anterior, para señalar que las bases de licitación no contemplan un proceso de iteraciones. ¿Y por qué lo señalamos? Porque hay servicios como el de Cafetería 2 y áreas para publicidad y propaganda, que cuando el concesionario plantea su estimación de costos, hace cómputos por un primer ingreso y por un segundo ingreso. Por lo tanto, duplica el número de días de este eventual retraso en el entendido de que en cada ingreso el Ministerio de Obras Públicas está incumpliendo, en circunstancias que las bases de licitación en ninguna parte, respecto de esta situación, establecen un proceso de iteraciones. Las bases de licitación, cuando han establecido procesos de iteraciones, lo regulan. Un caso lo establecido en el artículo 192, relativo a la revisión de los procesos de ingeniería de detalle, donde está expresamente regulado un proceso de iteraciones, donde hay plazos para que el concesionario presente sus proyectos, para que el inspector fiscal se pronuncie respecto de ellos, para que el concesionario vuelva a presentar las observaciones realizadas por el inspector fiscal subsanadas, o presente sus argumentos respecto a las observaciones, y así sucesivamente. En este caso no existe. De hecho, la norma dice, el director general de Obras Públicas podrá, o sea, además le da una reacción facultativa, ni siquiera lo obliga a pronunciarse. Por lo tanto, nos parece que es una interpretación abusiva el hecho de desprender que de esta normativa el Ministerio de Obras Públicas deba responder además por un proceso de iteraciones que no está regulado en las bases de licitación. Número 5. Mientras no se adjudique el servicio a subconcesionar, la sociedad concesionaria solo tiene una mera expectativa de percibir los ingresos que de ello provengan. Bueno, la verdad que cuesta entender la pretensión de la sociedad concesionaria, sin perjuicio de la que yo hemos señalado, la ausencia de plazo de inicio y de los efectos y falta de iteración en las bases de licitación, de dónde está el perjuicio que la sociedad concesionaria reclama, porque en el fondo, si bien tiene por base de licitación la facultad de explotar estos servicios y de percibir los ingresos que de ello provengan, esto solo va a ocurrir cuando el contrato esté efectivamente adjudicado o suscrito y empiece en el fondo, de acuerdo a las mismas condiciones que la misma sociedad concesionaria le propone al Ministerio de Obras Públicas, empiece a ejecutarlo con el tercero, que también son relaciones que la misma ley de concesión en su artículo 21 señala, que si bien nosotros nos pronunciamos al proceso de licitación, ya la relación del concesionario con el tercero es una relación de derecho privado que es de exclusiva responsabilidad de esas partes. Nosotros solamente nos pronunciamos respecto al marco jurídico general de esta situación de subcontratación que la base de licitación autoriza a la sociedad concesionaria a realizar. Ellos podrían prestar el servicio de manera directa, pero optan, por las razones que ellos estimen pertinentes, a subconcesionar los servicios. En esa situación nos encontramos. Ellos podrían haberlo prestado directamente, pero deciden unilateralmente desarrollar estos servicios a través de sus concesiones. Como les digo, la verdad que no vemos el perjuicio porque aquí tienen que mediar, es un proceso complejo que media la intervención de distintos actores o agentes, el Ministerio de Obras Públicas por una parte, la sociedad concesionaria, los terceros, los eventuales terceros que puedan estar interesados de explotar estos servicios. Hay procesos de licitación de por medio que el Ministerio de Obras Públicas no maneja, hay plazos que establece la sociedad concesionaria, por lo tanto no vemos
cómo configura este supuesto perjuicio o el eventual retraso de este plazo que le genere perjuicio. En este punto hacemos hincapié especialmente y demostrando en el fondo este proceso complejo y que no depende de la voluntad del Ministerio de Obras Públicas todas sus actuaciones, en el caso de que no hayan oferentes en las licitaciones. Precisamente en el caso que nos ocupa, la sociedad concesionaria, en la mayoría de los servicios que presentó mediante el folio 1332, no tuvo oferentes al momento de realizar la oferta de estos servicios. La sociedad concesionaria, mediante la carta, los voy a indicar para que les tengan en la retina cuáles son los servicios que están en esta situación. Son los servicios de alimentación y bebida, cafetería, áreas para locales comerciales, local 101, áreas para locales comerciales, local 102, área para locales comerciales, local 203, áreas para locales comerciales, local 204, área para locales comerciales, local 205, área para locales comerciales, local 206, áreas para locales comerciales 207, que son la gran mayoría de los servicios que estamos hoy día discutiendo. Estos servicios la sociedad concesionaria inició su proceso de licitación y ella misma, mediante carta 124, carta CACSA 124 del 21 de julio del 2014, complementada por carta CACSA 125, 28 de julio del 2014, le solicita al director general de Obras Públicas autorización para suscribir los contratos de subconcesión mediante la modalidad de trato directo, y en la misma carta señala expresamente que la incorporamos a la presentación, que con fecha 18 de julio, en un acto celebrado en el aeropuerto Loa Calama ante el notario público don Alejandro Gemmel, recibió las ofertas técnicas y económicas de la parte de los interesados de aquellos servicios que fueron licitados en los términos autorizados por usted, refiriéndose al director general de Obras Públicas, mediante ordinario 664 de 3 de junio del 2013. Que son la mayoría de los servicios, como les digo, que están en el folio CACSA 1332. En el punto 2 de esta carta dice, pues bien, respecto al servicio no aeronáutico comercial, los individualiza cada uno de los servicios que yo ya he señalado, no hubo interesados que presentaran ofertas. Lo anterior contra las respectivas actas de apertura de ofertas para dichos servicios. Como vemos, aquí no hay la certeza que hayan interesados ni en esta fecha, ni en una fecha posterior, ni en una fecha anterior. Por lo tanto, no vemos cómo el concesionario estima que hay algún perjuicio que sea de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas por un eventual retraso del plazo de los 30 días señalado en la letra C2. A continuación está la carta CACSA 125 que complementa la anterior, y luego está la autorización del director general de Obras Públicas, que es de fecha 6 de agosto de 2014. Aquí, como vemos, ya hay fechas ciertas, porque hay un proceso de licitación de por medio, hay actuación de la sociedad concesionaria, hay fechas respecto a las bases de licitación, y aquí, como vemos, la respuesta del inspector del director general de Obras Públicas fue en un tiempo que no me dio más allá de 8 o 10 días, porque aquí efectivamente ya estamos ante una situación concreta en el fondo. Y el director general de Obras Públicas, atendiendo los argumentos de la sociedad concesionaria, lo autoriza para suscribir los contratos mediante la modalidad de trato directo. Bueno, aquí nosotros reiteramos en el fondo que la concesionaria inició el proceso para la prestación de los servicios reclamados sin proponer una fecha para el inicio de su explotación. Propuso base de licitación que no contemplaron fechas ciertas para sus distintas etapas ni para la suscripción de los respectivos contratos. Aquí, a modo de ejemplo, analizaremos uno de estos casos, que son las bases de licitación y el contrato presentados por la sociedad concesionaria para el servicio de alimentación y bebida Cafetería 2, donde podemos darnos cuenta y acreditar, en el fondo, la indefinición de estos plazos para, de alguna manera, poder establecer si efectivamente aquí hubo algún perjuicio. Como vemos ahí, bueno, un gran signo de interrogación respecto a la fecha de inicio de explotación de los servicios. A continuación, tenemos una línea de tiempo donde, extrayendo la información de estos borradores de contrato que fueron presentados por la sociedad concesionaria, podemos ver los hitos del proceso de licitación y hasta estimativamente la época, no podemos hablar de fecha porque no la tiene, pero la época en que el concesionario estimaba poder percibir ingresos, sin contar con las variables de que en el proceso podía no tener oferentes, sin contar que entre medio podría él mismo tomar una decisión de mercado, modificar las bases,
porque son temas que son discrecionales del concesionario, sobre todo en aquellos servicios que tengan carácter de facultativo, que no está obligado a prestar. En este caso, hacemos la salvedad que efectivamente había servicio obligatorio el de cafetería, pero que era un servicio que no fue por causa del eventual retraso que alega la sociedad concesionaria, que lo empezó a prestar directamente. La sociedad concesionaria, en el proceso de transición de una concesión a otra o de una administración a otra del aeropuerto, comenzó, que lo puede hacer porque está habilitado por las bases de licitación a hacerlo. Esta es una modalidad que el concesionario puede utilizar la subconcesión. Lo prestó de manera directa, por lo tanto, como servicio obligatorio ya estaba cubierto desde el punto de vista de las bases de licitación. Y lo que él proponía aquí era licitar ese servicio a terceros, por lo tanto, para nosotros ya no teníamos urgencia como Ministerio de Obras Públicas, porque el servicio obligatorio ya estaba siendo prestado dentro de una modalidad que sería la regla general dentro del contrato, que es directamente por el concesionario. Por lo tanto, tampoco cobraba una urgencia máxima y no teniendo un plazo tampoco definido por el concesionario, licitar este contrato, que precisamente es el contrato que estamos analizando. Aquí podemos ver los borradores de base de licitación de la sociedad concesionaria. Establecían bases disponibles para los subconcesionarios, sin fecha cierta. Nosotros lo transcribimos en nuestras observaciones, ahí están las transcripciones de esos documentos. Esto está establecido en el artículo 2.1 del borrador de bases de licitación, de la subconcesión del contrato. Aclaración de las bases, sin fecha cierta, regulado en el artículo 2.3 de las bases de licitación. Recepción de oferta, sin fecha cierta, artículo 3.2 de los borradores de base de licitación. Apertura de oferta, sin fecha cierta, artículo 3, faltó un número ahí, pero es 3.4 de las bases de licitación, de los borradores de base de licitación. Revisión de oferta, 30 días desde la apertura. Ya como hemos dicho, la apertura no tiene fecha cierta, por lo tanto esos 30 días andan flotando en el espacio-tiempo, regulado en el artículo 3.6 de las bases de licitación. Suscripción de contrato, 30 días desde la comunicación de la adjudicación. Tampoco podemos saber cuándo se va a realizar la comunicación de la adjudicación, porque son plazos que van concadenados en el tiempo con los trámites anteriores del proceso de licitación. Artículo 3.8 de la borrador de base de licitación. Y aquí nos parece, en fondo, que hay un plazo, un plazo, que es decidora, que en el contrato de subconcesión, el borrador que acompañó el concesionario, el inicio de operaciones comerciales se considera dentro del plazo máximo de 90 días considerado de la suscripción del contrato. Esta es la cláusula 5 del contrato. Y desde ahí el concesionario decía, mire, desde aquí usted me empieza a pagar me empieza a pagar mi remuneración por la subconcesión del contrato o el canon que acordamos en este proceso de licitación. Como vemos, al menos hay 150 días sin considerar las etapas del proceso de licitación que están en la primera flecha, que no tienen fecha cierta. Las épocas siguientes son 150 días al menos, más estos otros plazos que están indefinidos, que el concesionario estimaba que iba a poder empezar a explotar este servicio. Ni siquiera tenía la certeza, porque es un proceso de licitación, como ya les dije, que operan otras variables que no dependen ni del concesionario y mucho menos del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, reiteramos nuevamente, existen muchas actuaciones y circunstancias que no son de cargo de esta parte y cuyo cumplimiento es necesario para que la concesionaria pueda comenzar a percibir los ingresos por los servicios subconcesionados. De alguna manera, nuestra conclusión al tenor de lo que hemos señalado es que es absolutamente improcedente y arbitraria y carente de fundamento la pretensión de la promovida por la sociedad concesionaria. 6. No son efectivas las alegaciones de la sociedad concesionaria respecto al servicio de hotelería propuesto. Bueno, aquí debemos aclarar varias cosas, como ha sido la tónica de la presentación de la concesionaria. No ha expuesto en su integridad los antecedentes obrantes en los procesos ni la normativa aplicable. Lo voy a leer textual para no caer en alguna impropiedad y alterar el sentido de lo que señaló la sociedad concesionaria. La sociedad concesionaria afirma en su presentación respecto al servicio de hotelería: el DGOP, mediante ordinario 774, de fecha 18 de julio del 2016, determinó que no era factible otorgar la autorización del servicio debido a las razones que señalamos a continuación, las que, preciso resulta destacar, persisten hasta la fecha por tratarse de aspectos de exclusiva responsabilidad del MOP. 1. Se encuentra pendiente la formalización del área de concesión, debiéndose dar cumplimiento para tal efecto a las correspondientes trámites administrativos.
2. Subsisten trámites pendientes en relación a los planos ASBIT referidos al área de concesión. En razón de los puestos precedentemente, esta sociedad concesionaria se ha visto impedida de poder desarrollar y percibir los consecuentes ingresos respecto de un negocio especialmente contemplado en las fases de licitación, servicio de hotelería, debido a razones de excesiva burocracia administrativa por parte del Ministerio de Obras Públicas. Pues bien, estimados miembros del panel, en nuestras observaciones lo señalamos brevemente porque la verdad que basta una simple lectura del ordinario 774 para darse cuenta que la concesionaria solamente cita 2 de las 4 causas que el Ministerio de Obras Públicas señala o observa respecto a este contrato, dentro de las que en el número 4 se acompaña en el mismo ordinario una serie de documentación de las áreas técnicas del Ministerio de Obras Públicas, donde se le hacen observaciones de fondo al proyecto de hotelería, que hasta el día de hoy la sociedad concesionaria no ha resuelto. Los voy a leer también para no caer en la impropiedad de alterar el sentido. En el número 1, el ordinario 774 señala, bueno, los 2 primeros no los voy a leer porque son los que mencionó la sociedad concesionaria. El número 3 dice, por otra parte, mediante memorándum del antecedente 3, la división jurídica de la CCOP formuló en relación a la materia, entre otras observaciones, la siguiente. Número 7. En consecuencia, para el evento que el hotel quede emplazado fuera del área de concesión a que se hace referencia el plano del área de concesión que forma parte del anteproyecto de referencia, se requiere, no obstante la aprobación del inspector fiscal, que conste en una resolución la modificación de dicha área. En todo caso, su emplazamiento deberá estar de acuerdo con el plano regulador. Y en el apartado 4 dice, además, en el mismo documento la división jurídica efectuó una serie de observaciones a los borradores de la base de licitación y del contrato de subconcesión propuestos por esa concesionaria, donde se destacan los contenidos de la letra 8A y 8B del documento del antecedente 3. Aquí la verdad que se mencionan los más importantes, pero en el adjunto hay una serie de observaciones técnicas también que tienen que ver con el régimen económico del contrato, la proposición de una fecha para explotar este servicio en relación a la fecha de término del contrato de concesión. Por lo tanto, aquí el argumento simple que da la concesionaria de que producto de actuaciones de responsabilidad del MOP esto no se puede llevar a cabo, no es así. Aquí importante poner en contexto, antes de indicar, por ejemplo, algunas de las observaciones, es que este es un servicio que no estaba predefinido en el contrato de concesión. Esto es un servicio que está en la letra J del numeral 110932 de la base de licitación, que se refiere a otros, y que es un numeral que contempla la posibilidad para el concesionario de habilitar o explotar otros servicios no aeronáuticas en las áreas dispuestas para la explotación comercial. O sea, de alguna manera es una posibilidad de emprendimiento del concesionario dentro del área de concesión, pero no es un servicio ni que facultativa ni obligatoriamente haya debido prestar. Por lo tanto, requiere un análisis mayor porque no hay parámetros preestablecidos desde el punto de vista del análisis del contrato para llevarlo a cabo. Ahora, haciendo referencia al documento que menciona, sin perjuicio de los otros que están acompañados en el ordinario 774 de otras áreas técnicas que están en el antecedente y que nosotros acompañaremos oportunamente al panel, el memorándum número 849 de la edición jurídica, en la letra 8A, lo transcribimos, lo voy a visualizar, es ese. Si podemos observar, hay una serie de observaciones de fondo a las bases de licitación y a las condiciones que el concesionario propone para llevar a efecto este servicio. No las voy a leer una a una, pero están en la presentación, las pueden revisar, y en el A8AB también. Aquí, por ejemplo, para dar algún ejemplo, hay algunas correcciones literales, dice, se debe modificar el concepto de derecho a llave que se emplea en la oferta económica toda vez que este constituye uno de los elementos intangibles de un establecimiento comercial y que se relaciona con la fuente de utilidad o beneficio para una empresa, circunstancias tales como su prestigio, ubicación, calidad de clientela o bondad de los productos que expende, fama que tiene entre el público, entre otros. Donde le hacíamos ver que el fondo, de alguna manera, como ministerio, creíamos que este derecho a llaves que el concesionario incorporaba a las bases de licitación no está enmarcado dentro de lo que propiamente, y desde el punto de vista jurídico-comercial, corresponde a un derecho a llave. De alguna manera le hacíamos hincapié en eso. Temas de corrección literal. Por ejemplo, aquí dice, en el numeral 33.1, letra B, literal 2, después de las palabras en el país, agregar y o en el extranjero, por ejemplo. Ahora,
Los invito a revisar la documentación en su integridad que está acompañada, los adjuntos, que son, como les digo, la documentación técnica que se pronuncia respecto a estas bases de licitación del concesionario. Bueno, aquí es importante destacar que el ordinario 774 no establece una resolución concluyente respecto a este punto. Por lo tanto, el concesionario, que es el interesado y que es un servicio que va a su exclusiva beneficio y que en el fondo es un emprendimiento de él, tenía toda la posibilidad, no vemos argumento para que se haya dejado este tema o haya caído en una pasividad, de insistir formalmente respecto al tema y de resolver las observaciones que en el fondo se habían planteado. Porque si bien el concesionario estima que pueden haber temas que son de responsabilidad del Ministerio de Pública, yo sí tengo la intención de desarrollar este servicio, al menos me preocupo que lo que depende de mi parte esté absolutamente resuelto para poder, en el fondo, prestar el servicio en el momento en que se resuelvan estas supuestas impedimentos de cargo del Ministerio de Obras Públicas, lo que no se observa en este proceso. O sea, aquí no hay documentación formal que se haga cargo de estas observaciones. Hay un tema que antes de cerrar esta parte que quería hacer hincapié. En la mayoría de los servicios, como vimos con anterioridad, se pidió la autorización de trato directo. Si aplicábamos sin considerar que hay un periodo de tiempo que no es posible cuantificar en su extensión, pero sí que hay periodos de tiempo que al menos hablamos de 150 días, una parte importante del proceso de licitación. Si el concesionario hubiese llevado a efecto los procesos de licitación y no hubiese tenido esta dificultad de que no se presentaron oferentes, hubiese suscrito la mayoría de estos contratos al menos en un plazo de 5 o 6 meses después del llamado a licitación. Al menos. O sea, estamos hablando en un hipotético porque no tenemos las fechas ciertas en este momento. Y producto del trato directo, hay muchos de estos contratos que los firmó al mes siguiente de que se le autorizó el trato directo. Por lo tanto, eso acredita que aquí hay variables que no dependen de nuestro ministerio que pueden anticipar o dilatar la suscripción de estos contratos y por ende la percepción de los ingresos por parte del concesionario. Por lo tanto, insisto, o sea, es muy nebuloso, es muy amplio, es muy ambiguo la presentación de la concesionaria y pretender desprender, que como les digo, para nosotros también es una cuestión nueva que antes el concesionario en otros procesos no lo había manifestado, perjuicios analizando una parte donde interviene el Ministerio de Obras Públicas de este proceso que es más largo, se refiere solamente a esa parte y de eso inmediatamente infiere que hay perjuicio. Creemos que no es así porque efectivamente para ver si hay perjuicio hay que ver si ese plazo, entendiendo también que es un análisis que corresponde en nuestro juicio a un procedimiento jurisdiccional, si ese plazo realmente tuvo incidencia en la fecha de suscripción de los contratos, considerando que el mismo concesionario no cumplió con su obligación de fijar una fecha estimada, una fecha en la que pretendía explotar estos servicios. Nosotros creemos que es un antecedente bastante decidor para tener un buen entendimiento de esta discrepancia. Bueno, en el servicio de hotelería, la verdad, comparte varias de las características de los servicios anteriores. Aquí, y se profundiza en el fondo, es un servicio que no estaba predefinido, que había que analizarlo con mayor detenimiento, es un servicio que también pasaba por un proceso de licitación que contemplaba estos plazos que no estaban definidos a ciencia cierta, es un proceso en el que el Ministerio de las Públicas no puede tener certeza que efectivamente el concesionario lo va finalmente a poder llevar a cabo, si va a tener oferentes, si van a haber interesados. Quedó en una etapa tan incipiente de estudio que finalmente tampoco se sabe si el concesionario iba a subsanar estas observaciones, si los plazos del modelo económico que planteaba efectivamente se podía llevar a efecto en la práctica. Por lo tanto, vemos que esto es una situación absolutamente eventual y que no hay ni un argumento jurídico para sostener que el Ministerio de las Públicas tenga que responder por una eventual pérdida de ingresos. De hecho, no sabemos si ese hotel iba a generar ingresos específicamente, no tenemos el dato. O sea, distinto a los otros servicios que efectivamente eran servicios que se están prestando hoy día. Pero este finalmente no, en parte porque el concesionario tampoco perseveró en su intención de explotarlo. Bueno, ahora voy a dejar con la palabra a Jorge Fuentes. Vamos a hacer una breve
precisión de alguno de los conceptos que utiliza el concesionario para valorizar estas supuestas pérdidas de ingresos que plantea. Buenas tardes, honorable panel. Quisiera referirme dentro de los ítems que el concesionario imputa como eventuales cobros, ¿cierto?, o demanda. Quisiera referirme a dos ítems de reclamación que tienen que ver con la composición del monto mensual que se ha establecido por parte del concesionario para el cobro mencionado. El primero de ellos considera el denominado derecho a llave, ¿cierto?, concepto que ya se ha mencionado acá en la presentación, y sobre el cual me gustaría aclarar y dejar establecido acá en forma textual uno de los aspectos que marca, que se indican en los borradores de contrato, ¿no es cierto?, y documentos del concesionario. A ese efecto dice: el monto que cada interesado libremente establezca como pago único al momento de la suscripción del respectivo contrato de subconcesión. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el momento de que el licitado, ¿cierto?, es adjudicado, ¿ya?, este último paga ese monto por única vez, ¿ya? Por lo tanto, independiente del momento en que se cobre, ¿cierto?, la sociedad concesionaria igual lo percibe, ¿ya? Por lo tanto, de esa línea argumental sería independiente del momento en que es cancelado. También es importante destacar que este monto es un monto que está en unidad de fomento, por lo tanto reajustable, ¿ya? El segundo aspecto que me gustaría también destacar, siguiendo también la línea argumental, es lo que dice relación con los gastos comunes, que otros los ítems que se mencionan, ¿ya? Y en ese punto también me gustaría destacar en forma textual lo que los documentos de la propia concesionaria mencionan, ¿ya? Comillas, dice: se deja constancia que los gastos comunes que se cobran dicen relación principalmente con los gastos asociados a aseo, seguridad, retiro de basura y mantenimiento de áreas comunes y zonas aledañas a las áreas entregadas en su concesión dentro del terminal de pasajeros. Por lo tanto, ¿cierto?, al no existir un licitante, ¿cierto?, adjudicado, obviamente este gasto deja de existir. Porque en el fondo lo que estamos hablando en la práctica son de locales comerciales vacíos, ¿cierto?, que entran dentro de la mantención que la propia concesionaria, dentro de las obligaciones del contrato de concesión, está obligada a mantener. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, honorable. Voy a dejar a Samantha Aldunce, que va a hacer un aporte a los argumentos y observaciones del MOB. Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Básicamente quería señalar que esta concesión, como ustedes han señalado en algún momento, es por BPI y por lo tanto, particularmente en el caso del servicio de hotelería, la mayor inquietud también del MOB tenía que ver relación con el término de la concesión, es decir, dados los ingresos de pasajeros embarcados y sus proyecciones con los diferentes estudios de demanda que existen, el término de la concesión se estima en septiembre del 2019 y el contrato en cuestión venía con término al 2023, temas que fueron particularmente observados en ese dossier de documentos del ordinario 774. Y en segundo término, también señalar que existen una serie de observaciones al hotel, que bueno, Pablo lo dijo, que tiene que ver con que el MOB, obviamente cuando ve un servicio que se va a prestar, tiene que solicitar aclaraciones sobre las variables económicas, particularmente lo que señaló Jorge respecto al derecho de llave. Observaciones todas que fueron presentadas en el tema del hotel y que además hay una cláusula específica en la letra J, en otros, en que dice que los servicios que se presten deben dar cumplimiento al plan regulador del aeropuerto, situación que en ese momento no se estaba dando en el tema del hotel, solo para precisar. O sea, hay una condición contractual respecto a la planificación aeroportuaria que debe darse cumplimiento. No es que usted place un hotel en cualquier lugar, debe conversar con la planificación que tiene el Estado respecto de las áreas de terminal y sus áreas aledañas. Para
finalizar, estimados panelistas, solamente precisar alguna de las comentarios que tienen relación con el tema del hotel que señaló la sociedad concesionaria. Efectivamente, aquí hubo una discrepancia anterior que se refiere a servicios distintos a los que hoy nos ocupan, que se refiere a servicios de plataforma y terminal de carga, uno un servicio aéreo obligatorio y otro no aéreo facultativo, pero que eran servicios que estaban en marcha y que aquí hay una diferencia de interpretación de ciertas actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y de la sociedad concesionaria respecto a la modificación del área de concesión. Si bien hay un pronunciamiento anterior del panel, en esa discrepancia no se discutió en manera alguna el tema del hotel, no fue parte de esa discrepancia. Si bien hay algunas cosas que pueden tener relación, la situación es distinta porque en ese análisis habían servicios que estaban efectivamente prestándose y había una discusión respecto a la forma de cobro en relación a cómo se catalogaba ese servicio de acuerdo a la modificación del área de concesión y de la ubicación de esos servicios. Por cierto, ese tema aún no está resuelto en última instancia, hay un pronunciamiento del panel, pero no se ha discutido, no hubo acuerdo de las partes en base a ese pronunciamiento, y por cierto que falta hoy día la instancia jurisdiccional para resolver en definitiva cuál de las partes tiene, no sé si la razón, pero cuál es la interpretación, cuál de las posiciones es la más acertada de acuerdo al alcance de este contrato. Entonces lo hago presente para señalar que no es un tema resuelto y que el punto del hotel no fue discutido en esa discrepancia. Muy bien, muchas gracias. Damos por terminada la presentación del Ministerio de Obras Públicas entonces y procedemos con las preguntas de los panelistas. Don Roberto Añeren, por favor. Sí, quería preguntarle al ingeniero Algunza, ¿cuál es la fecha de inicio del... ¿Cuál es la fecha de la puesta en servicio provisoria de la concesión? No sé si se acuerdan o sea, me interesa el mes nomás, no, solamente para tener una idea. Dígame, perdón. La fase inicial, 11 de abril, a ver, perdón, aquí la tengo. Son dos fases, 13 de abril del 2011 y la fase 2, 16 de septiembre del 2014. Ya, ¿y la puesta en servicio definitiva? Definitiva, 6 de mayo del 2015. Ya, y usted hablaba de un plazo de... Las bases dicen plazo de 15 años, pero usted está poniendo un plazo de término de 2019, o sea, quedan 2 años nomás. Claro, lo que pasa es que ese es el plazo máximo el que establece, es de 15 años, pero Sí. hay una condición en el contrato de concesión que establece que cuando el BPI igual Sí. al ITC, digamos, a los ingresos de la concesión, hay una fórmula, ¿cierto?, que básicamente se basa en los pasajeros embarcados, atendido en el estado actual de pasajeros que llevamos contabilizados, se estima que el término de la concesión se debiera estar dando en septiembre del 2019. Ya, o sea, ha durado muy poco la concesión, dado, o sea, comparado con el plazo original Claro, sí, estimado. los ingresos se han percibido en forma... Ya, muy bien, muchas gracias. No, yo quería referirme un poco al tema del abogado que dice que el panel no tendría competencia en esta discrepancia, en el sentido de que no podría resolver respecto de los incumplimientos. Yo quería decirle que, bueno, las competencias del panel están establecidas en la ley, en el artículo 36, y tenemos claro que nosotros no tenemos jurisdicción y que las recomendaciones que hagamos no son vinculantes. Sin embargo, el panel puede tener una opinión respecto de cómo se está manejando el contrato, en qué condiciones de equidad o no equidad, etcétera. Y nosotros consideramos, al hacer admisible esta discrepancia, que somos competentes para otorgar una opinión sobre esta discrepancia. La segunda pregunta tiene que ver con el artículo 1.10.10 de las bases, con las disposiciones A8 y C2, en relación a los 45 días. Porque, a ver, aquí hay varias opiniones que podemos tener, pero cuando un concesionario avisa al MOP de que va a licitar y solicita la participación del DGOP,
está entregando en el fondo las bases de licitación, el tipo de operación que va a hacer y no sé qué otro antecedente sea necesario para informar, digamos, en ese tipo de negocio. O sea, en mi opinión, digamos, se está cumpliendo con ese artículo, aun cuando el MOP dice que las fechas de inicio de la explotación no estaban definidas. Bueno, mal pueden estar definidas si primero no sabemos si van a haber licitantes, cosa que no se dio, digamos, en muchos casos. Y segundo, tampoco tenemos certeza de si el MOP va a cumplir o no con los plazos que se comprometió de acuerdo al contrato, digamos. Entonces, aun cuando los 30 días que el DGOP tiene para aprobar estos documentos, habría un incumplimiento, ¿no es cierto?, aun cuando no es punitivo en el contrato, al no cumplir con los plazos que establece el contrato de concesión. Esa es la opinión que podría otorgar yo en este sentido. Eso, presidente. Pero, ¿Sí? Sí. ¿había una pregunta? Sí. Sí. Me refiero al tema. Ya. Bueno, la verdad que lo que nosotros, para poder clarificar, la sociedad concesionaria ha puesto esta situación y esta revisión en un contexto de incumplimiento del Ministerio de la Pública y donde demanda daños o perjuicios derivados de ese incumplimiento. Primero, en cuanto a la competencia, nosotros entendemos que el panel tiene el mandato legal de pronunciarse sobre aspectos técnicos y económicos que estén en la base de licitación. Como aquí no hay un efecto, como sí hay en otras normas de la base de licitación, entendemos que el panel se vería inhibido de conocer porque ya entramos en temas que son de valoración jurídica, punto de vista si hay incumplimiento contractual y si hay daño. Esa es una cosa, por eso alegamos en el fondo no que el panel no tenga competencia de dar su opinión, pero sí en el marco en que el concesionario fijó esta controversia, porque aquí no estamos discutiendo si es un incumplimiento, como decía el señor panelista, respecto a si hay una multa. Aquí nos están demandando daños, por lo tanto ya entramos en un ámbito jurídico, que tiene que acreditar ciertos requisitos, a ver ciertas componentes, ver si hay un incumplimiento contractual, que hay un nexo causal, una serie de elementos que ya son jurídicos. Desde el punto de vista de las bases, como el concesionario nos lleva, y como digo, sorpresivamente, porque ante situaciones similares, como él mismo dice que se sorprende, bueno, antes no lo había reclamado, por lo tanto, como hoy día lo reclama en esos términos, nosotros, bueno, nos vemos la obligación de revisar el contrato, ya que plantea esta inquietud del concesionario. En el A8 establece una obligación expresa, que de alguna manera desencadena todos los plazos hacia adelante y donde uno podría estimar poder valorarse que el Ministerio de Pública cumplió o no cumplió, porque si no este plazo de 30 días queda aislado en el tiempo, queda suelto. O sea, ya, no se cumplió, ok. ¿Podría haber algún incumplimiento? ¿Hay daño? Pero aquí lo que dice las bases, y este plazo está en relación, no es que sean 45 días, aquí dice 45 días de antelación a la fecha de inicio de explotación propuesta para cada servicio. Ese es el tope mínimo que el concesionario tiene para presentar los antecedentes. Pero él podría haber presentado los antecedentes 200 días antes. Si hubiésemos visto, si la base de licitación estima que en 200 días más va a explotar el servicio, podría haber dicho, MOP, me voy a demorar, todos los procesos duran 200 días y en 200 días más yo exploto. Y ahí sí nosotros podríamos decir, chuta, en realidad, por la razón que sea, excedimos el plazo y eventualmente le movimos en el tiempo su estimación, sin perjuicio de que también hay consideración en relación a que no pueden haber licitantes, pueden haber otras variables que incluso hace cuestionable el tema de que nosotros seamos responsables absolutamente de un perjuicio. Pero sí queda más claro que efectivamente se puede haber corrido ese umbral. Hoy día, con los antecedentes que tenemos y cómo está planteado el tema, en lo que ocurrió, no hay forma de ver cuándo estaba ese umbral de tiempo. Por lo tanto, si no sabemos cuándo el concesionario iba a percibir esos ingresos, ¿cómo mal podríamos computar perjuicio derivado de un eventual retraso de este plazo de 30 días? ¿Me entiendes? Ese es el cuestionamiento que nosotros planteamos. Distinta sería la situación que el concesionario hubiese fijado un plazo, hubiese presentado los antecedentes y de ahí en adelante, aunque las bases hubiesen tenido plazos abiertos, pero ya nosotros sabemos que el concesionario nos manifestó su voluntad de que en un periodo de tiempo más adelante él ya tenía considerado percibir ingresos. Acá no lo teníamos claro. Como les mencionaba, o sea, por circunstancias estos se pueden, así como se estructuró la situación de los hechos, estos se pueden adelantar o retrasar. El concesionario, si no hubiese habido trato directo, esperaba percibir esos ingresos por los servicios
mucho después. Y como hubo trato directo, en varios de esos servicios los empezó a percibir antes de lo que él estimaba. Por lo tanto, ¿cómo ahí puede haber un perjuicio de parte del MOP si eventualmente no se cumplió este plazo de 30 días? Y el mismo MOP lo autoriza para que empiece a percibir esos ingresos de manera anticipada de lo que él mismo había propuesto en su base de licitación. Entonces, lo que quiero poner en contexto del panel es que, atendida la alegación del concesionario, se nos cae el tema de que seamos como Ministerio de Obras Públicas responsables de algún perjuicio, sin contar que entendemos que nos enmarcamos en una discusión que ya es interpretación del contrato, eventuales daños, y que creemos que escapa un poco a lo que puede señalar el panel. Muy bien, gracias. Teodoro Widowski. ¿Me podría informar cómo es el proceso al interior de la DGOP o el Ministerio cuando llega esta carta sobre la cual hay 30 días de plazo, que en definitiva toma 99 o más? ¿Cómo es la secuencia? ¿Llega a la oficina de partes? ¿De ahí dónde va? El proceso, bueno, parte con el ingreso a la oficina de parte de la Dirección General de Obras Públicas. El Ministerio tiene un sistema que se llama Sistema de Seguimiento Documental. Ahí, desde el departamento es enviado al jefe de gabinete del DGOP, quien posteriormente los distribuye a los diferentes departamentos, en este caso a la coordinación de concesiones. El coordinador de concesiones lo remite a su vez a los subdepartamentos, el jefe de división de explotación y posteriormente la división jurídica de a los dos departamentos, la unidad de edificación pública, los aspectos técnicos y al área jurídica de concesiones. Y ahí se emiten y emanan todas las observaciones a los contratos y después se hace la devolución total de las observaciones a través de este mismo mecanismo, pero en reversa. Todo a través de las formalidades del caso que requiere un ministerio como el nuestro, digamos. Y señora Samantha, ¿dónde estima usted que se quedó los documentos que no fueron evacuados dentro de los 30 días? La verdad que yo no estimo que no, lo que pasa es que como son tantas las instancias que participan, va una serie de procesos que se van sumando en los días. No es que se retrase o que he detenido algo, son una cantidad de documentos enormes los que ingresan al Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y usted, disculpe, no sé si realmente conoce esta materia, pero ¿hay algo así como un workflow, un flujo de los procesos y seguimiento de los documentos que entran al MOP? No para cada uno, porque usted entenderá que en la Dirección General hay una cantidad de requerimientos que no están especificados, que estén clasificados por temática. Ya, por lo tanto es una única oficina de parte en donde llega todo tipo de información. Por lo tanto, es probable que no haya una trazabilidad de este documento. Hay trazabilidad en el sentido de que usted puede consultar el estado del documento a través del sistema. Ya. Es decir, cualquier interesado, ya sea un tercero o un miembro del Ministerio de Obras Públicas, puede consultar dónde está el documento. Eso existe, pero no hay una forma de alerta. Ya. Pero solo si es que alguna empresa quisiera consultar un documento, se le puede indicar en qué etapa está. Perfecto. Mis preguntas ahora, esto era para entender cómo es el procedimiento y eventualmente si se decidió dejar pendiente o se quedó pendiente involuntariamente. ¿Es obligatoria la secuencia de primero licitación pública y después trato directo si fracasó la licitación pública? ¿O es discrecional del concesionario hacer lo que estime conveniente? No, bueno, de hecho, como la misma carta del concesionario lo señala, es un requisito, un tema de transparencia, estamos hablando de bienes públicos, o sea, hay un proceso de licitación, que el concesionario, bien, ellos mismos lo explicó, o sea, privado o pública, pero hay un proceso de licitación donde se garantiza igualdad oferente y que puedan haber distintas ofertas respecto a la explotación de ese servicio. Y ante la imposibilidad de poder licitarlo, la sociedad concesionaria tiene la posibilidad de solicitar esta autorización al DGOP cumpliendo ciertos requisitos y bajo ciertas condiciones, que es lo que expresa la carta de la sociedad concesionaria. Ok, el retraso de la DGOP respecto de estos 30 días
no restringe que la concesionaria licite y eventualmente realice trato directo? ¿Podría el día 31 haber llamado a licitación? La verdad que habría que hacer un análisis particular de los antecedentes, porque si ustedes ven, la licitación en este caso es del 18 de julio del 2014. No sé cuánto, porque eso ya es un tema discrecional de la sociedad concesionaria. No, Por lo tanto, nosotros manejamos. pero conceptualmente, o sea, al margen de los antecedentes. Es que no podríamos aventurar porque el proceso de licitación depende de ellos, por lo tanto no son recursos ni competencia del Ministerio de las Públicas. O sea, conceptualmente yo no sé si la sociedad concesionaria estará a disposición de licitar al otro día, no lo desconozco. Por lo tanto, porque ahí eventualmente, bueno, la práctica señala que no es así, y normalmente no es así. O sea, uno ve que las aprobaciones se dan y la concesionaria licita a veces bastante tiempo después de dar la aprobación. Claro, pero en este caso particular no estaba la autorización. O sea, cuando licitó estaba la autorización, claramente. El 18 de julio. Por lo tanto, para licitar usted me dice que es requisito la autorización. Mire, tiene que ver, yo creo que también con la interpretación de la norma, porque como usted pudo percibir en nuestra exposición, el C2 habla de que el DGOP podrá. Ahora, si el concesionario en el fondo estima que requiere, por un tema de seguridad contractual, por un tema de esperar ese pronunciamiento, pero como le digo, no está regulado, no hay un efecto ahí. Entonces, eventualmente, si uno se va al tenor de la norma, eventualmente el DGOP podría no pronunciarse. Pero la práctica, una buena práctica que se ha dado, en fondo, también inspirada en los principios de orden público, derecho público que regulan este tipo de contratos, y que el concesionario normalmente espera el pronunciamiento de la autoridad para llevar a cabo este tipo de proceso. Okay, o sea, las buenas prácticas recomiendan tener la autorización dentro que se entrega a los 30 días o hasta 30 días para llamar a licitación. Me parece que así es lo que interpreta la sociedad concesionaria y el Ministerio de las Públicas. Respecto al hotel, ¿hoy día podría iniciar yo las obras de construcción? Bueno, como yo le señalaba, el proceso de revisión quedó en su primera presentación y no se resolvieron las observaciones, por lo tanto, desde ese punto de vista, el proceso no está avanzado. Desde el punto de vista del concesionario también, en el fondo, porque él hace una propuesta. No olvidemos que muchas veces si esto se demora o si hay nuevas iteraciones es porque los antecedentes que el concesionario presenta o no son completos o no se ajustan a la norma. Por lo tanto, también hay un factor ahí que es importante ver. O sea, aquí no hay una presentación del concesionario perfecta y el Ministerio de las Públicas, oiga, en realidad por dejación no lo resuelve. O sea, aquí hay análisis técnicos que van de por medio y muchas veces si hay observaciones es porque efectivamente eran deficientes esos antecedentes. Por lo tanto, esos plazos, por lo mismo le comento que sin tener una fecha de inicio es complejo evaluar eso, porque se van dando situaciones que en cada caso particular hay que analizar. Perfecto. Quiere decir que estamos en una etapa de iteraciones respecto al hotel. Quedamos en la primera iteración en el fondo, con la respuesta. Muchísimas gracias. Francisca, sí. Muchas gracias. Sí, yo tengo algunas preguntas en este caso y la primera, quisiera saber si ustedes tienen casos anteriores en que se ha dado este tipo de problemática, es decir, si hay alguna jurisprudencia al respecto en que no se haya puesto una fecha de inicio a una explotación. No es el primer aeropuerto que se licita. No sé, conocimiento, pero de este caso no estoy. A ver, solamente para señalar, la verdad que no se nos había, el conocimiento que tenemos inmediato al menos, y con este operador, no se nos había planteado este cuestionamiento respecto a este punto específico, en circunstancia que la práctica ha sido más o menos similar en todos los contratos. La misma sociedad concesionaria reconoce que el gerente general que tenemos hoy está en Punta Arenas y ellos también fueron operadores del aeropuerto de Santiago, antes de la actual concesión. Por lo tanto, para nosotros, con estos elementos, es una discusión nueva, sin perjuicio de que la situación me parece que se había dado en el tiempo de manera más o menos similar. No sé si con retrasos o alegados, así, pero de alguna manera había un trámite que no se había reclamado este perjuicio con anterioridad. O sea, hoy día
Eventualmente la concesionaria levanta un tema nuevo respecto a una situación que ya se venía desarrollando en el tiempo de la misma manera. Claro, perfecto. Lo que usted me señala es que no se había reclamado. Lo que a mí me gustaría saber, y lo puede responder en posterior a esta reunión, por supuesto, es que si es que se ha dado anteriormente en que no existe fecha de inicio de la explotación, en que y que por alguna otra por alguna otra casuística, digamos, sí se ha respondido y ha seguido el flujo de información y se ha llegado a buen puerto, ¿ya? Vamos a verificar. Me gustaría saber si en el caso de que existe que no haya habido una fecha, ¿ya? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo se ha resuelto? ¿El DGOP se pronunció? ¿No se pronunció? ¿En base a qué se pronunció? Okay. Esa era una cosa que me gustaría saber, ¿ya? Tal vez no se ha dado, tal vez sí. Lo otro que me gustaría saber es que en caso que la sociedad concesionaria hubiese puesto una fecha, ¿ya? Y no la hubiera cumplido, ¿eso ocasiona una multa? Lo que pasa es que, insisto en el punto, no es un tema que está regulado en las vales. O sea, el incumplimiento de ese plazo no genera un efecto desde el punto de vista del estatuto que suscribieron las partes. Por lo tanto, si hay alguna de las partes que estima que hay un incumplimiento contractual, tendrá que recurrir, en este caso entendemos que ya escapa, como les decía, a una evaluación técnica, a un ámbito de interpretación del contrato. No, pero mi pregunta es otra. No, si no estoy hablando de la evaluación del contrato con todo. Estoy preguntando, en caso que él hubiera puesto de inicio una fecha de explotación, ¿cierto? O sea, como se solicita. ¿Ya? Y hubiera puesto cualquier fecha, no sé cuál. Y por algún motivo se retrasa en el inicio de la explotación. Quiero saber, en el marco de este contrato, si hubiera tenido multas. En el fondo estoy tratando de entender por qué la sociedad concesionaria deja en blanco, ¿ya? O no señala si es una fecha de inicio, si es que hay alguna, si es que se está cubriendo, ustedes piensan que un eventual incumplimiento, de un eventual incumplimiento. Sí, no tengo claro si el estatuto de multas en este contrato lo contempla. Tendríamos que verificarlo y podemos dar la respuesta si es que efectivamente hay una multa asociada. Ahora, si hubiese estado asociada a una multa, es muy probable que el inspector fiscal lo hubiese hecho presente en el fondo que aquí hay una multa asociada y que si no cumplía se iba a cursar, porque es parte de las obligaciones del inspector fiscal. Pero no lo tienen ustedes presente ahora, Sí. ni simplemente les llama la atención de que no haya habido un inicio de fecha de explotación y por lo tanto eso, y el argumento de ustedes es que eso desencadena, digamos, la no respuesta del director general de Obras Públicas. Lo que pasa es que es distinto tener un plazo que las mismas bases asocian en un inicio que tener un plazo que el mismo concesionario no da cumplimiento a la obligación de la cual depende esa segunda obligación. Entonces, si el concesionario hubiese cumplido, probablemente, claro, ahí habría que analizar efectivamente si estábamos o no dentro de los plazos. Pero acá si parte el proceso con una obligación incumplida de la parte que nos está reclamando un incumplimiento a nosotros, creemos que ya el análisis parte errado en el fondo. Bueno, gracias. No tengo más preguntas. Gracias. Yo tengo algunas preguntas. A ver, voy a ir elaborando o pensando un poco en voz alta. Necesito que me ayuden a entender algunos matices a los que hemos aludido en la discusión, pero necesito volver. Estos borradores sometidos por la concesionaria a aprobación, porque el DGOP efectivamente debía aprobar los términos de la licitación y el contrato. Eso entiendo que es así por lo que establecen las bases. Entonces, esa era una aprobación que sí se requería. Estos borradores yo los leí, revisé. Sí, hay que hacer una precisión, porque lo que dice la norma es que el DGOP se debe pronunciar respecto a aspectos bien específicos. Las condiciones en que se... Pero se reserva la facultad en todo caso de poder hacer observaciones de las bases que vayan en contra Sí. del contrato general. Y podrá o no aprobarlo, no, por eso se podrá, no está obligado a aprobarlo, ¿no? Podría rechazarlo eventualmente. Me imagino que a eso se refiere el podrá. Si estos borradores tenían blancos,
tenía muchos blancos y en efecto la exigencia que después cumplió en una observación era que indicara el plazo de duración, que ese plazo no lo indicaba, indicó 5 años en la documentación. Ahora, todos los blancos que presenta no invalidan, a mi juicio, la presentación para la validación de las condiciones en que se ofrecerá el servicio, porque era eso. Y yo entiendo que en el contexto, supongamos, de un concesionario diligente, dice, a ver, yo no quiero correr el riesgo de tener todo listo y que se me demore en esta aprobación, yo desde ya quiero poner este proceso en marcha y voy a presentar la documentación de contrato y bases para que lo revisen, tengamos tiempo hasta que llegue el momento y yo pueda licitar, ¿no es cierto? Y ahí entonces mi pregunta es, suponiendo que ese fue el espíritu, o sea, yo me estoy dejando de lado hartas discusiones, estoy poniéndome como en otra hipótesis. Quisiera saber, no sé si ustedes saben, o a lo mejor después para preguntar al concesionario, una vez que se concretó y que tuvo un contrato definido con un tercero para explotar uno de los servicios de alimentación o los facultativos, informó al DGOP dentro del plazo de 45 días previos al inicio de ese servicio, de la explotación de ese servicio, y el DGOP en ese caso se pronunció dentro de esos 30 días. Eso es lo que ustedes sostienen que es la exigencia de las bases, ¿no es cierto? En el momento que hubiera un prestador concreto, un contrato concreto, ¿debía informarlo? No, aclaro las disposiciones. La disposición en el fondo lo que exige es que al momento de presentar las condiciones bajo las cuales el concesionario pretende o propone explotar este servicio, lo que hace la 8 es ponerle un plazo límite de 45 días al plazo que él propone para explotar el servicio. Sí, yo lo sé. ¿Me entiende? Ahora, ¿cuál es el fondo? Como les digo, como la concesionaria nos lleva a un tema de daño, de perjuicio, el fondo dice, si hay daño nosotros tenemos que ver cuándo el concesionario está en posición de empezar a percibir esos ingresos. Por lo tanto, la conclusión lógica es que mientras no suscriba el contrato, no va a tener ningún perjuicio, porque en el fondo no va a empezar a generar los ingresos. Y si no propuso una fecha, que es el dato que de antemano el MOP pudiese conocer para entender cuándo se podría dar ese hecho, está absolutamente en el aire. O sea, sí, perfecto. Entonces, pero aquí no hay un control del contrato en sí, sino de las condiciones. Ahora, nosotros, ¿por qué nos referimos a las bases? Porque ya que el concesionario dice, mire, aquí hay un incumplimiento suyo, nosotros decimos, mire, de los antecedentes que usted no acompaña, ni del oficio, que en el fondo es el acto por el cual usted incorpora esos antecedentes al Ministerio de las Públicas, ni de los documentos que van adentro, o sea, en el fondo de los bases, de los borradores de base y los contratos, es posible desprender una fecha en la que usted pretende explotar el servicio. Sí, lo tengo claro y entiendo cuál es la argumentación de ustedes. Claro. Lo que yo quiero es trasladarme a otro punto que complementa mi comprensión de la situación, o para que complemente, y dice relación con lo que les preguntaba primero, saben si el concesionario, cuando efectivamente tuvo un contrato con un interesado concreto, un tercero, envió esa comunicación al DGOP dentro de un plazo de 45 días al menos previo al inicio de esa explotación, con la indicación de todas las condiciones ya concretas, indicación de la fecha de inicio de explotación de ese servicio, etcétera. Lo que pasa que, a ver, quiero saber si ocurrió o no, si ustedes lo saben, porque después se lo preguntan. No ocurre porque no es un proceso que esté regulado en las bases. Sí, los concesionarios comunican, uno de los deberes de información que tiene, en el fondo, cuál es la empresa que está prestando el servicio, con cuál la adjudicó. Pero no es un procedimiento que esté regulado en las bases que el MOP tenga que revisar el contrato efectivamente suscrito, por lo que el MOP es un control preventivo que se refiere a las condiciones. Sí. Por lo tanto, como las bases no lo consideran, no es un procedimiento que esté contemplado en el fondo. Sí, ellos informan, la empresa y
y el fondo acompaña en copia los contratos una vez que están suscritos, que es uno de los deberes de información que tienen dentro de las bases. Es que lo que pasa es que yo estoy dividiendo una fase que pensando en que el concesionario podría haber enviado con esa cantidad de blancos para tener aprobadas las condiciones generales y luego entonces con la información restante cuando se concretó la situación de quién iba a prestar el servicio. En eso estaba pensando. Bueno, a ver. Tengo algunas otras preguntas. Perdón, aquí. El tema de las condiciones de la documentación que presentó en relación al hotel. ¿Hubo observaciones y esas no han sido las últimas observaciones respondidas hasta ahora por la sociedad concesionaria? Así es, no hemos recibido respuesta a las observaciones, a la totalidad de las observaciones. Ya. La última fecha de la observación, ¿cuál fue? Sí. El ordinario 774. Sí, el 774. No importa, yo lo busco después. Ahí está. 18 de julio del 2016. El ordinario 774 es del 18 de julio del 2016. Sí. Perfecto. Y por último, respecto de la modificación del área concesión, todavía no se cierra ese proceso, entiendo. Se encuentra en tramitación el acto administrativo. Sí, ¿y en qué etapa del proceso está? ¿Cuánto falta? El 2016, cuando nosotros conocimos de la discrepancia vinculada a esta, estaba francamente era una nebulosa, no sabían qué etapa venía, ni tampoco qué podía pasar, ni cuánto se iba a demorar. Varios meses después, hoy día, hago la misma pregunta. ¿En qué etapa está o cuáles son los pasos que faltan? ¿O hay una estimación de plazo? No me interesa meterme en el detalle interno del MOB, pero sí hay, dado que hay una situación que depende, importante, que depende también, entre otras, pero de esta condición. ¿Qué ocurre ahí? Señor Presidente, le insisto, no queremos ser reiterativos, pero en nuestro entender, nosotros ahí presentamos nuestro argumento, entendemos que el panel haya hecho un pronunciamiento, pero entendemos que esta situación no está zanjada judicialmente. Si bien hemos acogido en el sentido de tramitar la resolución, pero se mantienen absolutamente vigentes los argumentos puestos en esa discrepancia. Sí, yo no estoy aludiendo los argumentos, mi pregunta va en otro sentido y le pido que me conteste la pregunta. Respecto del proceso de autorización de modificación del área de concesión. Esa resolución entiendo que se mandó a trámite para la firma del DGOP y eso entiendo que tiene también la avisación de la Fiscalía del Ministerio de las Públicas. Está en ese trámite. Debiéramos tener en el plazo pronto formalizado el tema. Pero le insisto, o sea, sin perjuicio de nuestras alegaciones que todavía no están resueltas. O sea, que hay una instancia jurisdiccional que falta pronunciarse respecto al tema. Ya, muy bien, gracias. Sí, Teodoro Vygotsky tiene otra. Me dejó preocupado, abogado, porque yo soy un simple ingeniero y usted me dio la advertencia, que se la agradezco, de que este panel no es competente para resolver materias de compensaciones. Y quería que me lo confirmara, porque cambia radicalmente el curso de los próximos eventos. Sí, mire, la verdad, aquí hay un tema que la normativa legal establece, se generó una modificación en la ley 20.410, se generó este sistema de resolución de controversia que establece el panel técnico, pero entendemos que el panel técnico, como la ley lo dice, es para aspectos técnicos y económicos. Por lo tanto, cuando ya entramos a batallar en la aplicación de instituciones jurídicas, requisitos de esas instituciones, y son cosas que no están expresamente reguladas en las VALI, que al panel le permitan de alguna manera interpretar en el sentido técnicamente esas bases de licitación, creemos que ya escapa a su competencia, porque finalmente hoy día, si bien ustedes pueden dar una opinión de ese proceso, para poder pronunciarse van a tener que establecer si hay una responsabilidad o no.
lo que pasa por un análisis jurídico y que entendemos que es competencia de un tribunal. Al no estar, distinto sería que las bases dijeran, mire, si el GOP se retrasa acá, el MOP tiene que pagar una multa, el MOP tiene que pagar una compensación, está regulada, el artículo tanto establece los intereses. Finalmente aquí lo que nos plantea el concesionario es una demanda de daño relacionado a un incumplimiento, eventual incumplimiento contractual que el concesionario pretende imputar al Ministerio de las Públicas. Por lo tanto, creemos que eso escapa a un tema técnico. Aquí no estamos viendo si el MOP estimó que una estructura cumplía con ciertos requisitos y el concesionario dice que cumplía con otros, que desde el punto de vista técnico. Aquí no tenemos normas técnicas que estén batallando, sino que es la interpretación de una normativa del contrato. Aquí no estamos aplicando manual de carretera, no estamos... ¿Usted nos sugiere que demos por terminada la sesión? La verdad es que nosotros cumplimos con el deber que la ley de concesiones y de reglamento nos establecen. Nosotros dentro incluso no tenemos la calidad de partes. Nosotros, el Ministerio de las Públicas, tiene que realizar observaciones y aportar los antecedentes con que cuenta respecto de una discrepancia que promueve la sociedad concesionaria, y el panel, en el fondo, es libre y soberano de resolver esa discrepancia con los antecedentes que aportamos las partes. Usted me está haciendo preguntas, yo le estoy contestando, pero no estoy emitiendo un juicio si ustedes tienen o no tienen que hacerlo. Eso ya es competencia del panel técnico. Mis preguntas eran sin picardía. Solo que segunda reunión y me dio un poco de escozor su planteamiento, que se lo agradezco. ¿No hay más preguntas entonces? Bueno, agradecemos al Ministerio de Obras Públicas su presentación y las respuestas que han dado a las consultas de los panelistas. Ahora entonces vamos a un receso de 15 minutos exactos y nos reunimos aquí para la otra... ¿A qué hora? A 20 para las 2 entonces. Gracias.